buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los participantes en esta capacitación y obviamente a todos los que han hecho posible este espacio. Pues como Juliana lo mencionó, tengo alguna experiencia ganada principalmente de mi trabajo en la fundación en el tema de compensaciones. Y pues hoy quiero compartir un poco con ustedes algunos conceptos básicos y compartir también algunas experiencias que hemos tenido alrededor de las compensaciones ambientales que pueden considerarse como una oportunidad para los territorios en los cuales ustedes trabajan. Entonces, pues estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la están viendo en estos momentos. Sí, Nancy, la estamos viendo perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido que preparé para este módulo? Una primera parte, mencionar qué son las compensaciones ambientales. Otra segunda que tiene que ver con los tipos de compensación ambiental que existen en Colombia. Una tercera sección tiene que ver con las acciones, modos y mecanismos de compensación, un poco que ha definido el gobierno nacional para llevar a cabo estos procesos de compensación. Y al final quisiera como tener un espacio donde mostrarles los ejemplos, las oportunidades, los retos y los aprendizajes que hemos tenido nosotros, digamos, en nuestro relacionamiento con los entes territoriales. Entonces, antes de entrar a lo que, digamos, a la definición o a la concepción de lo que son las compensaciones ambientales, es importante entender un poco el contexto general bajo el cual se dan. Todos los proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura y demás, generan una afectación a los recursos naturales, al agua, al aire, al suelo, a la biodiversidad. Y en el caso particular de la biodiversidad, pues el gobierno nacional ha puesto un especial énfasis y ha dado una especial importancia a este aspecto, pues por ser el país que somos, ¿no? A partir de esas afectaciones y de esos impactos, digamos, que reciben los recursos naturales, las autoridades ambientales hacen, digamos, uso de instrumentos y mecanismos legales que permiten el establecimiento de medidas de prevención, mitigación, corrección y o compensación de esos impactos que generan las obras y los proyectos de desarrollo. Aquí abajo está un link que seguramente voy a subir a la plataforma donde ustedes pueden consultar los tipos de proyectos ambientales que tienen, digamos, que hacer compensaciones ambientales obligatorias. En este mismo marco, entonces, los instrumentos y mecanismos legales, digamos, que motivan acciones de compensación son los que están puestos aquí. Por un lado, las autorizaciones, ¿cierto?, que toman las autoridades, que otorgan las autoridades ambientales, y allí pues hablamos de licencias y permisos ambientales. Y obviamente dentro de las licencias hay un tema que es muy, muy importante, que es el tema de la inversión forzosa del 1%, ¿cierto? Que es un proceso, digamos, que genera unas acciones de compensación y que está amarrado a una licencia. Pero hay otro tipo de instrumentos y mecanismos que son las decisiones administrativas. Las decisiones administrativas tienen que ver con decisiones que ha tomado la autoridad ambiental en algún momento de su historia o de su vida que afectan, digamos, esas decisiones. Y esas, digamos, decisiones administrativas tienen que ver con la autorización de sustracción de áreas de reserva forestal nacional y regional y el levantamiento de vedas. Estos instrumentos y mecanismos legales dan origen o dan lugar al tema de las compensaciones ambientales, es decir, cualquiera de estos genera de por sí ya una compensación ambiental. ¿Qué son las compensaciones ambientales? Como lo define la normatividad colombiana, las acciones que están dirigidas a resarcir,
retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos que genera un proyecto de desarrollo, una obra, una actividad antrópica que no pueden ser ni evitados, ni corregidos, ni mitigados. Aquí abajo traje para ilustrar un poco lo que se denomina la jerarquía de la mitigación. Y obviamente cuando se generan estas, digamos, las obligaciones ambientales, las compensaciones ambientales están amarradas a todo el proceso de autorización, licenciamiento, permisos, a esos instrumentos y mecanismos que vimos antes. Y obviamente eso implica un proceso, digamos, del interesado en desarrollar un proyecto o una obra. Ese proceso implica la solicitud de un permiso, de una licencia, la elaboración de los estudios de impacto ambiental y dentro de ellos la identificación de los impactos posibles que se pueden causar. Entonces, la jerarquía de la mitigación, que es este dibujito que ustedes ven aquí abajo, un poco trata de reflejar eso. Digamos, cuando hay una obra o un proyecto, pues evidentemente hay un impacto potencial sobre la biodiversidad y sobre los recursos naturales, ¿cierto? A medida que se da el proceso, digamos, de solicitud, de autorización, de que se establecen las medidas de manejo ambiental que tiene que tener el proyecto, se van previniendo algunos de estos impactos, se van mitigando algunos de estos impactos potenciales y se van corrigiendo algunos de esos impactos, digamos, que se prevé va a generar la obra de desarrollo. Sin embargo, hay unos impactos residuales, algo que definitivamente no se puede subsanar a través de todas estas actividades. Entonces, allí tiene lugar el tema de las compensaciones ambientales obligatorias. A lo largo de la presentación van a ver ustedes unos links. Esos links van a estar colgados en el material de apoyo en la plataforma porque son documentos orientadores que pueden ampliar y profundizar mejor la información que yo estoy presentando aquí. Bueno, entonces luego de haber pasado por entender qué es una compensación ambiental, vamos a revisar los tipos de compensaciones ambientales que existen en Colombia y los instrumentos o decisiones, digamos, que están asociados a ellas. Entonces, para el caso de las licencias ambientales, ¿qué genera esto? Pues el aprovechamiento, uso, afectación de los recursos naturales renovables, ¿cierto? ¿Y qué tipo de obligación o de compensación origina una compensación por pérdida de biodiversidad? La autoridad ambiental encargada, digamos, de definir esas medidas de compensación es el ANLA, cuando es un proyecto que implica más de una jurisdicción, o las CAR, cuando se realiza en la jurisdicción de una sola corporación. El otro instrumento son los permisos ambientales, que también se dan por el tema de aprovechamiento, uso, afectación de los recursos naturales renovables y se refieren particularmente a los permisos de aprovechamiento forestal único, que generalmente son otorgados por la CAR. Hay algunas excepciones frente a esto, digamos, cuando hay una licencia que cobija varios tipos de compensación, entonces es el ANLA quien revisa y modifica estos procesos. El otro tipo de instrumento o decisión de la autoridad ambiental es la sustracción de áreas de reserva forestal. Ustedes saben que el país definió por allá en los años 50 una serie de zonas que fueron catalogadas como áreas de reserva forestal, son el banco forestal que tiene el país. Cuando se presentan solicitudes para realizar proyectos de utilidad pública, pues el Ministerio de Ambiente debe decidir si se da la autorización para excluir esa zona de las reservas forestales del país. Esa decisión da lugar a una compensación por sustracción de áreas protegidas nacionales. Y también se da el mismo caso cuando existen áreas de reserva de carácter regional y en este caso pues es la corporación la que otorga, digamos, la posibilidad de sustracción de esas áreas.
Otra decisión es el tema del levantamiento de vedas. Hace también muchos años, incluso desde la época de la Inderena, se declararon muchas especies, principalmente de plantas, de especies maderables, que tienen algún tipo de restricción porque están bajo la categoría de amenaza. Entonces, cuando algún proyecto, obra o actividad genera una afectación sobre estas especies, pues el interesado tiene que hacer una solicitud de levantamiento de veda. Y obviamente eso origina unas acciones de compensación que en este caso son establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El caso de la inversión forzosa del 1%. Si bien está asociada a una licencia ambiental y se da porque en el proyecto, digamos, que solicita la licencia ambiental, se hace algún tipo de uso del agua, ya sea de fuentes naturales, se hace necesario establecer un tipo de compensación, que en este caso se llama la inversión obligatoria del 1%, y es otorgada tanto por el ANLA como por las corporaciones. ¿Qué tipos de, qué acciones o qué obligaciones, digamos, impone la autoridad ambiental frente a cada una de estas obligaciones? En el caso de compensación por pérdida de biodiversidad, lo que normalmente impone es el desarrollo de acciones de conservación, restauración y, bueno, bajo el nuevo manual de compensación, la posibilidad de desarrollar acciones de uso sostenible. La compensación por aprovechamiento forestal, que implica reemplazar los individuos que se aprovecharon en ese proyecto por algunas corporaciones lo toman por el mismo número de individuos o algunos aplican un factor de compensación que se aplica en diferente proporción. Algunos dicen, bueno, si usted está afectando un roble, pues entonces tiene que compensar sembrando 5 robles en una zona que sea adecuada, que contribuya a la protección de la especie, etcétera. Si es una sustracción de áreas de reserva forestal, generalmente la medida que se impone es la adquisición de predios y el desarrollo de acciones de restauración en estos predios. Si la acción es por levantamiento de veda, normalmente lo que se impone es también la restitución de los individuos. También se aplica, digamos, como un factor de compensación. Generalmente, si usted está aprovechando un roble o un cedro, se puede, la autoridad decide en qué proporción lo contempla, puede ser 5 o 10, de acuerdo un poco a sus criterios y un poco a lo que ordena el nuevo manual de compensaciones. Para el tema de la inversión obligatoria del 1%, pues ha habido una evolución, digamos, en la normatividad, pero lo que no cambia es que cualquier acción que se desarrolle, digamos, la obligación de compensación tiene que estar enfocada hacia acciones de protección y recuperación de la cuenca de la cual se toma el agua. Bueno, una vez que tenemos claro, digamos, como el panorama normativo, el contexto general y un poco los tipos y los conceptos y las definiciones de los tipos de compensaciones, yo quiero mencionar un paso que es clave luego de que se ha asignado la licencia, se ha asignado la obligación de compensación y, perdón que esto se me está... lo que les decía es que una vez se han surtido todos los procesos de licenciamiento y se tienen claras las obligaciones ambientales, la empresa, más adelante les voy a mostrar cómo hace para implementar y para desarrollar las compensaciones. Pero hay un tema que es muy importante y que me parece clave para la reflexión final, y es que las compensaciones se hacen realidad a partir de la definición de las áreas donde vamos a compensar. Lo que está puesto aquí es un ejemplo. Esta es la cuenca del río Cravo Norte, o Cravo Sur, perdón, en Casanare. Si ustedes ven, esto está a una escala regional de cuenca, digamos, donde se ven
las diferentes coberturas, la red hídrica, la geomorfología, etcétera. A partir de entender cómo es esa configuración regional territorial, se debe hacer una selección de áreas potenciales, que digamos sería lo que está puesto en el recuadro de la mitad. Un pedacito de estas áreas aquí que se identificaron como prioritarias por alguna metodología de análisis cartográfico, arroja unas áreas potenciales donde se pueden llevar a cabo las obligaciones, la implementación de las obligaciones ambientales que han sido impuestas a la empresa. Y obviamente de esa escala un poco más municipal o más regional, un poco más pequeña que esta, pues pasamos a una escala predial donde evidentemente se necesita identificar un sitio concreto donde yo pueda hacer mis acciones de compensación cuando se trata del dueño del proyecto. Cuando yo ya tengo clara la zona donde yo voy a hacer, donde se va a hacer la compensación, pues el manual de compensaciones, del componente biótico que elaboró hace poco, digamos, el Ministerio de Ambiente, define las acciones, los modos, los mecanismos y las formas para hacer las compensaciones. Entonces, en ese sentido, se definen básicamente 3 tipos de acciones: conservación, restauración, uso sostenible, unos modos específicos para llevar a cabo, para ejecutar esas compensaciones, unos mecanismos, ¿cierto?, si lo hace la empresa directamente o lo hace a través de operadores, y unas formas, si tengo una sola compensación o si tengo varias compensaciones asociadas en el área que escogí. Entonces vamos a tratar de ver rápidamente cada uno de estos aspectos: acciones, modos, mecanismos y formas. Las acciones se refieren básicamente a tres tipos de acciones: a la conservación, que necesariamente tiene que ver con el cuidado y mantenimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y que se realiza un poco a través de eliminar las causas de degradación en las áreas donde se van a llevar a cabo acciones de conservación. ¿Qué son acciones de conservación? Por ejemplo, la protección de las fuentes hídricas del municipio, o la protección de los sitios donde nace determinada quebrada que surte de agua al acueducto municipal. Las acciones de restauración son acciones que buscan restablecer las condiciones de estructura, composición y función en un ecosistema degradado. Y esta oportunidad que tengo de hablar con ustedes, no puedo evitar hacer una referencia especial a los procesos de reforestación y a los procesos de restauración. Muchas veces cuando uno llega a hablar con los entes territoriales, se habla de la reforestación y se piensa que la reforestación es lo mismo que la restauración. Yo traje esta imagen acá que de pronto ilustra un poco la diferencia entre los dos procesos. Reforestar se entiende básicamente como la siembra de árboles. Generalmente son árboles de la misma especie o de una o dos especies diferentes que se siembran, digamos, sin ningún tipo de arreglo espacial determinado o respondiendo a cierta necesidad del predio en términos de su configuración vegetal. La figura que está al otro lado muestra un escenario muy distinto. Si ustedes ven, hay árboles que representan especies distintas, ¿cierto? Aquí uno podría decir, hay un núcleo de árboles, aquí hay otro, de pronto por aquí hay algunos aislados, hay agua, hay fauna. Y precisamente lo que intenta hacer la restauración es tratar de recuperar esa diversidad en especies, en arreglos, en servicios, en funciones que tienen los ecosistemas. La reforestación no es lo mismo. La reforestación a veces responde sencillamente a una siembra de árboles para proteger una quebrada o cosas por el estilo, pero la restauración es un proceso que va más allá.
por tanto, por ser más complejo, pues es más largo en el tiempo, implica tener mayor información, implica saber de las especies, implica que tengamos que propagar especies nativas o encontrar especies nativas que nos ayuden, digamos, a facilitar los procesos de regeneración y de restauración en estos ecosistemas intervenidos. Entonces, este es un concepto muy importante porque, como lo dije al principio, no es lo mismo reforestar que restaurar. El concepto, digamos, más amplio y que engloba mucho más en términos de la biodiversidad, de los procesos, de las relaciones funcionales, de las actividades antrópicas mismas que hace la gente en el bosque, está asociado al concepto de restaurar. Y la otra acción posible, digamos, es el uso sostenible, que está asociado, son acciones complementarias realmente a estas acciones de conservación y de restauración, y lo que buscan básicamente es como promover sistemas productivos sostenibles y diversos, apoyar iniciativas de mercados verdes, generar un poco esa articulación de acciones de compensación con las dinámicas locales de la gente, con sus modos de vida, con sus modos de producción y con oportunidades que tienen, digamos, del uso de la biodiversidad en sus regiones. Frente a los modos, el manual de compensaciones pues ha establecido diferentes modos para, digamos, implementar las compensaciones. Ya les había mencionado el de adquisición de predios. Otro que es muy, digamos, está explícito en la literatura, es la creación, la expansión o la consolidación de áreas protegidas públicas o privadas, ¿cierto? Una manera de compensar es que ustedes saben que en muchos parques, en muchas áreas protegidas hay problemas, por ejemplo, de predios que son privados, y sin embargo están dentro de, o que tienen un titular y están dentro del área protegida pública. Entonces, esos predios pueden ser objeto de compra, pueden ser objeto de saneamiento y pueden ser considerados como un modo de compensación. Sin embargo, hay otros modos. Los acuerdos de conservación, que son una herramienta de negociación alrededor del ordenamiento de actividades relacionadas con la conservación y el uso en un predio. A veces se les denomina acuerdos de conservación-producción porque asocian actividades productivas con temas de conservación. Es una herramienta muy utilizada por muchas organizaciones, por muchas agencias operadoras de las compensaciones. Otro modo de compensación es la servidumbre ecológica, que es una limitación voluntaria de uso que el propietario de un predio impone sobre una parte o sobre la totalidad de su predio y que busca beneficiar a otro predio de distinto dueño que está desarrollando acciones de conservación en torno de la biodiversidad. Aquí hay dos predios, un predio dominante, un predio sirviente, ¿cierto? Y dentro de ellos pues hay obviamente unos acuerdos firmados, unas limitaciones, un tiempo determinado para hacer este tipo este modo, digamos, de implementación de compensaciones. Otro modo es el arrendamiento, que como su nombre lo dice, es un contrato en que una parte, el propietario del predio se obliga a conceder a quien arrienda, ¿cierto?, la posibilidad de ejecutar sobre su predio unas acciones que obviamente en el contexto de lo que hablamos tienen que estar enfocadas a la conservación, a la restauración, al mejoramiento, digamos, a buscar esa adicionalidad en términos de biodiversidad y de conservación que tienen implícitas las compensaciones ambientales obligatorias. Y el otro modo es el usufructo, que es sencillamente la posibilidad de hacer uso de un predio, siempre y cuando se tengan, digamos, quien esté interesado en actuar como usufructuario, los recursos económicos para desarrollar allí las acciones de conservación, restauración que imponen las medidas de compensación ambiental. En el material que está colgado en la plataforma hay un link con un
un documento que se desarrolló alrededor de las estrategias de conservación privada y donde se describen un poco más estos modos de implementación de compensaciones. El otro aspecto que toca el manual son los mecanismos para compensar, ¿cierto? Entonces hay compensaciones directas, es decir, las compensaciones en las que la empresa o el dueño de la licencia ambiental, el responsable de la licencia ambiental, desarrolla por su propia cuenta la compensación ambiental. Entonces busca el apoyo de la corporación o busca el apoyo de una ONG o de una empresa consultora que le ayude a implementar sus compensaciones. Pero también hay mecanismos que se realizan a través de operadores. Tal vez los más reconocidos hasta ahora en Colombia son los que se denominan bancos de hábitat y los bosques de paz. Los bancos de hábitat son áreas privadas o públicas que son administradas, ¿cierto?, por sus altos valores, que reúnen allí altos valores de biodiversidad y que funcionan bajo un esquema de pago por resultados. En Colombia existen 2 bancos de hábitat, uno en el Meta y otro que está en proceso de creación en Antioquia, y digamos que han sido utilizados por algunos dueños de proyectos de desarrollo como un mecanismo para poder implementar en una zona donde además se pueden concentrar distintas compensaciones ambientales de distintos proyectos y de distintos titulares de licencia, compensaciones que lleven a cabo acciones de preservación, restauración y uso sostenible. La otra iniciativa son los bosques de paz, que es una iniciativa que surgió en el gobierno anterior a raíz de todo el proceso de firma del acuerdo de paz con las FARC, que buscaba o que busca crear espacios de gestión colectiva y alternativas de desarrollo territorial en la idea de lograr y poder consolidar la paz en territorios que fueron afectados durante muchos años por el conflicto armado. El propósito, obviamente, de estos bosques de paz es generar estrategias participativas que permitan la conservación, la recuperación, la restauración de espacios que históricamente fueron afectados por el conflicto armado en Colombia y que se pudiesen convertir, digamos, en un mecanismo de apalancamiento de recursos de las compensaciones para contribuir al proceso de paz y al cumplimiento del acuerdo de paz. En estos links están un poco más detallado lo que son los bancos de hábitat. Hay unas guías elaboradas por el ministerio de las 2 figuras que ustedes pueden consultar para ampliar mejor la información y pues para que se den ideas de cómo operan, cómo se pueden constituir, etc. Y por último están las formas de compensación, ¿cierto? Una compensación puede ser agrupada, como este caso, digamos, lo que muestra aquí es que en un mismo territorio puede haber diferentes tipos de compensaciones, pero también puede haber diferentes tipos de proyectos que hacen compensaciones ambientales en el mismo territorio. Generalmente estas compensaciones se dan asociadas a medidas de compensación asignadas por la inversión forzosa del 1% y a otras medidas de compensación por sustracción de áreas o por pérdida de biodiversidad o por levantamiento de veda. Puede haber, digamos, esa combinación. O la forma individual, que es la más sencilla, en la cual pues sencillamente se ubica un predio y se desarrolla allí una compensación ambiental que responde, digamos, a un lineamiento específico de la autoridad ambiental a quien es dueño de la licencia o del permiso. Aquí hay otro link, la guía de compensaciones de la CRA, es un documento muy sencillo, muy elemental, muy básico, que les puede también, digamos, ayudar a entender y a comprender mejor todo este tema de las formas de compensación. Bueno, y creo que este es el tema que a mí me parece más interesante de esta sesión y es mostrarles un poco desde la experiencia nuestra, desde la experiencia de la Fundación Natura, cómo hemos hecho algunas compensaciones.
Y traje aquí unos ejemplos que nos van a permitir reflexionar en la aplicabilidad de todos esos conceptos que vimos antes, pero también en las oportunidades y en los retos a nivel territorial que implica la compensación ambiental obligatoria. Entonces, el primer caso es la construcción de una hidroeléctrica. Los tipos de compensación que tienen allí son compensación por sustracción de áreas de reserva forestal de ley segunda y por aprovechamiento forestal. Es una hidroeléctrica tal vez muy conocida por ustedes, ubicada en el Huila, y las acciones que determinó la autoridad ambiental en su momento fueron dos. Una, la compra de toda esta zona verde que ustedes ven acá, son alrededor de 11.000 hectáreas de bosque seco, de lo que alguna vez fue bosque seco tropical, y el desarrollo de un plan de restauración a 20 años de esas 11.000 hectáreas de bosque seco tropical. ¿Cómo se hizo? A través de adquisición de predios, como ya lo mencioné, y a través de la gestión para crear una reserva privada. Entonces, digamos, allí en el Quimbo funcionan estos dos modos de compensación. Es una compensación directa, la empresa sencillamente ha contratado a diferentes organizaciones que le ayudan en el cumplimiento de las distintas obligaciones ambientales que tiene, y obviamente en el caso de la restauración pues estamos nosotros ahí apoyando, y es una compensación de tipo individual. A pesar de que tiene dos tipos de compensaciones, pues se hace se desarrolla en un mismo territorio las dos compensaciones. Aquí hay unas imágenes de lo que ha sido el proceso, una línea de tiempo de cómo se desarrolló el proyecto, cómo se desarrolló el proceso, ¿cierto? La priorización de áreas, la formulación del plan piloto de restauración, que primero se hizo a 4 años y luego se formuló a 20, la aprobación por parte del ANLA y obviamente la implementación del plan piloto de restauración. Todo lo que se ha avanzado en caracterización de especies, se encontró una especie nueva de bromelia, ¿cierto? Se han propagado más de 200.000 individuos de 62 especies distintas, se ha hecho una caracterización de la fauna local, ¿cierto? Se priorizaron unas áreas para iniciar el plan piloto y se han sembrado se sembraron, porque esto ya pasó, alrededor de 50.000 especies, se aislaron alrededor de 17.000 metros lineales de terreno, y lo que a mí más me parece importante de esto es que se estableció un vivero para la producción de todo este material, ustedes lo pueden ver en esta foto, para restaurar 11.000 hectáreas, y acuérdense que en la idea de restauración lo que se busca es retornar la composición, la estructura y la funcionalidad, entonces la diversidad de especies pues tiene que ser enorme. La construcción de ese vivero dio paso a muchas cosas. Primero, a una gran contratación de mano de obra local. Se contrataron alrededor de 212 personas, en estos momentos son más de esas, que están asociadas a temas de propagación, a temas de monitoreo, a las siembras, al seguimiento, a la educación ambiental que se genera en la zona. Por allí han pasado muchas personas, han habido más de 1.700 personas que participan en visitas guiadas y demás. Y algo que ha sido muy importante es, como les comentaba, la generación de empleo, pero también la generación de capacidades locales. Todos estos muchachos, algunos se motivaron a estudiar, a terminar sus tecnologías, algunos son tecnólogos, otros son sencillamente campesinos, que por su conocimiento de la zona y de las especies, pues entraron a trabajar allí. Y se ha fortalecido una iniciativa a raíz de la idea de
de formar esto como un área protegida de carácter privado, se ha fortalecido y se ha venido trabajando con las alcaldías locales la posibilidad de crear allí una iniciativa de turismo, de observación de aves, de turismo de naturaleza, que digamos se ha venido estructurando y consolidando. El otro ejemplo es una línea de transmisión eléctrica que reúne distintos tipos de compensación. Compensación por pérdida de biodiversidad, sustracción de áreas protegidas de reserva forestal, aprovechamiento forestal, levantamiento de veda e inversión del 1%. Las acciones que se desarrollan allí son conservación, restauración y uso sostenible. Digamos, esas fueron las medidas de compensación que impuso la autoridad ambiental. Es un proyecto que se desarrolla entre Tolima y Huila y se desarrolla fundamentalmente a través de acuerdos de conservación. El mecanismo que se empleó aquí es el mecanismo de bosques de paz y la forma de compensación pues es una compensación agrupada no solo por los tipos distintos de compensación, sino porque abarca diferentes tipos de ecosistemas, desde el bosque seco aquí al lado del Huila hasta el páramo por acá en el parque se me olvidó, en Las Hermosas. Aquí un poco lo que se planteó, esta es la línea de transmisión eléctrica, esta es la zona que se escogió como bosque de paz, y allí hay diferentes componentes de gestión comunitaria, pero hay un componente muy importante que es el componente productivo que está dirigido a las comunidades organizadas. Lo que se busca es la reconversión a sistemas productivos agroecológicos mediante la utilización de herramientas de manejo del paisaje. Hay proyectos asociados a agroforestería en sistemas de café y cacao, enriquecimiento de bosques con frutales y maderables, lo que llamamos la restauración productiva, ¿cierto? Porque también hay un tipo de restauración productiva que combina elementos del bosque con elementos productivos, las cercas vivas. Se pensó en la seguridad alimentaria y se diseñaron huertas familiares y el rescate de semillas nativas. Y obviamente se pensaron en acciones de conservación y uso de la biodiversidad que estuvieran asociados a este componente productivo, como fue el establecimiento de bancos dendroenergéticos, es decir, bancos de árboles que podemos usar para leña, para postes, para muchas actividades que se hacen en las fincas, y bosques ribereños multipropósitos, ya sea para pancoger, para sombrío, para muchas acciones, digamos, productivas. Se estableció un monumento vivo de paz y memoria histórica. Se determinó que fuera el árbol de la vida ubicado en el municipio de La Herrera, pues que tenía una connotación muy especial para la gente porque era más o menos como el árbol donde fusilaban a la gente, y lo declararon como un árbol de la vida. Se declararon varios recintos como para la recuperación de la memoria histórica de las poblaciones, y se estableció una ruta de paz y reconciliación a la cual se le apostó, digamos, en términos de turismo ecológico y rural. Otro ejemplo tiene que ver con la explotación petrolera en un sector en Casanare. Es una compensación de una inversión del 1%, pues digamos por la utilización de agua para la actividad de explotación petrolera. La acción principal de compensación es la reconversión de sistemas productivos para el manejo y mantenimiento de la cuenca del río Cravo Sur. Los modos en que hemos, digamos, establecido esta compensación es a través de acuerdos de conservación-producción. Se hacen unos acuerdos con más de 23 propietarios, en este momento más de 40 propietarios en estas zonas. Aquí están los predios identificados, en los cuales se hace una identificación predial de las necesidades de producción y conservación, y se desarrolla un plan de acciones que busca mejorar la productividad en sus sistemas productivos, valga la redundancia, pero también generar acciones que permitan la conservación de la cuenca y del agua que en ella se genera.
es una compensación directa y es una compensación de tipo individual. Este es el escenario antes de, digamos, aquí está el escenario productivo, ¿cierto? Un sistema productivo, pues ustedes entenderán que en Casanare cualquier finca es gigante, entonces se hace como una zonificación de los sitios, se establecen áreas para uso, las zonas de protección, las zonas de nacimiento de agua, las áreas de uso social, digamos, las áreas donde están las huertas, donde vive la gente. Y lo que se busca a partir de la implementación de los acuerdos es que este paisaje cambie un poco, ¿cierto? Que haya mayores áreas de bosque protector en la cuenca, que en la huerta existan abonos orgánicos, sistemas de riego, un mejor manejo de la diversidad en términos de seguridad alimentaria que se propone con las huertas, que la vivienda, por ejemplo, tenga un plan de manejo de aguas negras, un plan de manejo de residuos sólidos, se ha trabajado el tema de las estufas ecoeficientes y se maneja todo el tema de los desechos de pesticidas y manejo, bueno, de residuos sólidos, como ya lo mencioné. Y obviamente en todos estos temas de restauración y mejoramiento del sistema productivo, pues se busca que haya menores áreas de ganadería, digamos, no una ganadería extensiva como se ve acá, sino una ganadería que es manejada, controlada, con buenas prácticas, que tiene cercas vivas, que tienen unos sistemas silvopastoriles que permiten que haya una mejor alimentación para el ganado, que tengan sombra, que tengan la posibilidad de tener agua disponible en todo momento y se hacen como rotaciones en el manejo de los potreros y demás. Estos son, digamos, como los ejemplos que yo traía y para finalizar quisiera como hacer una reflexión con ustedes sobre las oportunidades que nosotros, o digamos, hemos identificado alrededor un poco de esas competencias y responsabilidades que tienen las alcaldías, las gobernaciones frente al cuidado ambiental y cómo las compensaciones pueden favorecer algunos procesos y algunas digamos, cumplimiento de esas mismas responsabilidades que tienen. Entonces, digamos, en términos de planificación, nos parece que las compensaciones pueden ser una oportunidad para fortalecer, apalancar o articular planes y procesos ambientales locales y regionales. En temas de regulación, tener definidas del municipio, pues es supremamente importante porque como vimos antes, las compensaciones deben articularse a esas prioridades de ordenamiento territorial y entonces allí hay una oportunidad enorme para hacer acciones articuladas, para fortalecer esas áreas de interés para la conservación que se identifican regional y municipalmente y además poder tener destinados predios para conservación y protección en las jurisdicciones va a ser una oportunidad para las empresas que vienen a buscar sitios donde compensar. Y finalmente, frente al tema de conservar los recursos naturales y recuperarlos y producir ese cambio cultural y tecnológico y ese conocimiento ambiental en los municipios y en las regiones, pues las compensaciones ofrecen esas posibilidades, la posibilidad de ampliar el conocimiento sobre la riqueza natural de sus territorios, la posibilidad de fortalecer y dar sostenibilidad a las acciones de conservación locales y regionales, la posibilidad de fortalecer las capacidades de la población local, de generar empleo, ¿cierto?, de contribuir al desarrollo, ya sea por todo el tema productivo o por el mismo tema de conservación, la promoción de la educación y la conciencia ambiental y obviamente darle de alguna manera o contribuir a la sostenibilidad de las acciones de conservación que muchas veces se dan en las jurisdicciones territoriales con pocos recursos, sin apoyo, muchas veces de las autoridades ambientales de diferente nivel. Entonces vemos aquí, digamos, en toda esta experiencia y en todo este conocimiento que yo quería compartir con ustedes hoy, pues estas oportunidades para fortalecer la gestión. El reto más enorme creo que se llama articulación entre los distintos niveles, entre la alcaldía, la gobernación, la autoridad ambiental regional y la autoridad ambiental nacional.
Con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho la atención y bueno, espero que haya sido y sea de utilidad para, para la gestión y para las acciones que ustedes desarrollan en territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nancy, por toda esta capacitación que nos has entregado tan nutritiva el día de hoy. Sin duda alguna, fue un tema muy especial con el que cerramos nuestro módulo. Estamos muy agradecidos contigo por el tiempo que has dedicado a explicarnos tan detalladamente todos estos conceptos de compensaciones ambientales en el que siempre hay un montón de dudas, ¿no? Sí, muchas. Sí, es un tema que desarrolla cualquier cantidad de inquietudes en todos los departamentos y municipios. Tenemos acá preguntas, vamos a escoger dos de ellas para continuar, y es ¿qué compensación se debe hacer en una sustracción temporal de un distrito regional de manejo integrado? Bueno, no conozco, digamos, si eso está catalogado como una compensación ambiental obligatoria. Yo supongo que es una compensación de tipo sustracción área protegida regional. Entonces, ¿cuáles son las acciones que, digamos, demanda la autoridad ambiental? Para el caso de las regionales, de las reservas, de las áreas protegidas regionales, lo primero que demanda a quien hace sustracción es la adquisición de un terreno, es la compra de un terreno que tenga, digamos, unas condiciones en términos de conservación similares, ¿cierto? Que tenga unas características en términos de riqueza biológica similares, que esté además priorizado por la autoridad ambiental como una zona de interés para la conservación regional. Entonces, esa es como la primera condición. Y luego, seguramente la autoridad ambiental va a imponer acciones que tengan que ver con la restauración de esos predios adquiridos, ¿sí? A veces, quien solicita la sustracción no la tiene fácil porque todos sabemos la cantidad de problemas que tiene la propiedad en Colombia. Muchos sitios no tienen escritura, muchos son de proceso de sucesión que no se ha dado normalmente. Todavía tenemos por allá títulos reales y hay muchos problemas asociados a los predios que dificultan buscar el predio y encontrar el predio adecuado, además que no tenga problemas de impuestos, que esté saneado, que reúna todas las condiciones. Entonces, esa es una primera, digamos, como condición. Y la segunda, pues obviamente será desarrollar acciones de restauración. Algunas veces los predios tienen unas manchitas de bosque, pero pueden ser un gran potrero, entonces seguramente las acciones que se van a desarrollar allí tienen que ver con la restauración de esos lugares y de esos predios. La autoridad impone también el tiempo, hay sustracciones que, por ejemplo, son a 5 años, en el caso de las reservas nacionales, pero en el caso de las áreas protegidas regionales son a veces a 3 años, a 4, a 2, depende un poco del criterio de la autoridad y me imagino también de las características que tiene el predio para definir las obligaciones de compensación. Perfecto. Ya empatando con eso es, ¿por cuánto tiempo la autoridad competente debe monitorear para validar o verificar que se cumpla con una verdadera compensación ambiental? Por ejemplo, en los casos de restauración de bosques o páramos, ¿y cuál normatividad regula estos tiempos para el seguimiento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque se supone que la compensación lo que trata es de mitigar, de compensar los impactos que no se pudieron compensar con todas las otras acciones de manejo que se establecieron en la licencia ambiental. Entonces, si yo quiero compensar un impacto que es residual, pues evidentemente la acción de compensación tiene que ser coherente con el tiempo que yo tomo para poder minimizar ese impacto, ¿cierto? Afectarlo, enfrentarlo, luchar contra él, mejor dicho. Entonces, la autoridad ambiental es libre de imponer el tiempo.
hay compensaciones por pérdida de biodiversidad que son a 25 años. Digamos, las compensaciones de proyectos que están bajo el manual de compensaciones del 2012. Con el manual del 2018 eso cambió un poco, no se habla de la vida útil del proyecto, pero tampoco se definen tiempos. Y está un poco a juicio de la autoridad y dependiendo, de acuerdo también a la medida de compensación que imponga, definir el tiempo. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de compensaciones de restauración ecológica de 3 años. ¿Ustedes creen que en 3 años vamos a lograr la restauración ecológica así como yo se las presenté? No la vamos a lograr, ni de fundas. Tal vez ni siquiera en 20 años o en 50 o en 100 logremos recuperar, digamos, esa idea de ecosistema original que se tenía. Entonces, los tiempos de la compensación varían dependiendo del alcance, del tipo, de la autoridad ambiental misma. Hay compensaciones que no necesariamente tienen que ver con tiempo, ¿cierto? Sino con compensar, usted tumbó 10 robles, pues siembra 1000. Entonces, tan pronto están sembrados los 1000 robles, la autoridad ambiental va, verifica y dice, ok, cumplió. Y define un tiempo para hacerle mantenimiento y para hacerle monitoreo. Generalmente esos tiempos no son muy largos, son tiempos de 3 años. Realmente la compensación empieza a correr, el cumplimiento de la obligación empieza a correr desde que se siembran los árboles. Pero lo que no se tiene en cuenta son todas las actividades previas que hubo que hacer de buscar las plantas, de propagarlas, de encontrar que fuesen nativas de la altura a la que se necesitaban para poder hacer la compensación. Entonces pasa mucho tiempo antes de que la autoridad ambiental pueda empezar a decir, esta empresa está cumpliendo y porque desde que siembra el árbol, empieza a correr el tiempo de la compensación. Si él dijo 3 años, entonces la empresa tiene que asegurar que durante 3 años tiene que monitorear y al final de esos 3 años demostrar que los árboles que sembró están establecidos y no se murieron. Con el tema del monitoreo es un tema que está por desarrollar. Hay algunos avances en temas de monitoreo desarrollados por el Instituto Humboldt. Hay varias organizaciones que están trabajando con esto. No me viene a la cabeza en estos momentos una resolución específica para el tema del monitoreo. La misma licencia establece cuál monitoreo y de qué tipo debe realizarse. Entonces, de pronto en el material de apoyo que suba a la plataforma puedo buscar algo más que pueda ayudar a complementar y a mejorar mi respuesta.